una idea clave que está en la base del enfoque comunista sobre este contexto es que el movimiento fundamental del capitalismo está determinado por la resistencia y lucha del proletariado y los trabajadores contra las reformas específicas de la explotación de que son objeto. Si nosotros analizamos cómo estaba el movimiento obrero hasta esas fechas en las que se da el viraje, ¿sí? Vemos, ¿sí?, que se desarrolló si no un auge, como por lo menos una activación importante del movimiento obrero, que fue quebrado, ¿sí?, que fue quebrado sobre todo con la derrota del movimiento ferrocarrilero, etc., ¿sí?, y que se extiende y llega hasta la derrota en el 68. Pero esto obligó al capital a producir esas transformaciones, porque a nivel mundial ocurrió eso tanto. Sobre este terreno incluso operan las mismas contradicciones interburguesas. Es decir, sobre la base de eso que vimos, caída de la rentabilidad, etc., se produce una agudización de los conflictos interburgueses y se produce una violencia que no solamente va contra el trabajo, sino contra capitales mismos, generando cierre de empresas, etc. En consecuencia, el movimiento comunista mexicano acuerda destinar esfuerzos sustanciales al conocimiento y a la caracterización de la actual situación de la clase obrera mexicana, de sus recientes evoluciones, de las expresiones específicas de su contradicción con el capital, de sus necesidades específicas, de su nivel cultural real, etc. Eso es a lo que tenemos que responder nosotros. Eso es. Eso es a lo que debemos de concentrarnos y prioritariamente trabajar en el terreno del análisis de la realidad actual, para poder efectivamente construir una línea política de los comunistas, no una línea política democrática, no una línea política antiimperialista, ¿sí?, no una línea política reformadora, en fin, sino radicalmente anticapitalista. Si le entramos a esto y tenemos que ver el camino para ir trabajando en esto, ¿sí?, el movimiento comunista estará colocándose en el camino correcto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuánto, Gabriela?